Amados hermanos, tengan todos muy buenos días. Estamos agradecidos al Señor por permitirnos en esta semana desarrollar estas 7 recomendaciones que debemos de considerar para estar reordenando nuestra perseverancia en la doctrina de Cristo. Hoy vamos a tocar el punto número 6. Comparta lo que Dios le ha hablado. En Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2, nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Cuando tomamos por referencia la forma como Dios nos ha hablado y miramos en el Antiguo Testamento, a leer en la palabra del Señor, vamos a encontrar muchas veces cómo Dios nos ha hablado, y por medio de una zarza ardiente, por medio de una nube, por medio de los ángeles. Dios nos ha hablado por medio de una columna de fuego. Dios ha hablado de diferentes formas. Pero hoy, mis hermanos, ¿cómo Dios nos está hablando? Vemos que ahora tenemos, por gracia de Dios, en que Dios nos habla por medio de su palabra. Esa es una de las formas primordiales en que Dios nos está hablando hoy a nosotros. Y debemos de tener un temor reverente cuando abrimos las Escrituras, cuando leemos la palabra de Dios. Dios nos está hablando. Es su palabra la cual nosotros estamos leyendo, estudiando, y Dios va a ministrar la vida de cada uno de nosotros. ¿Te imaginas? Dios está ministrando tu vida cada día cuando tú abres la palabra del Señor. Y tenemos que presentarnos de Él de la forma correcta. En 2 Timoteo capítulo 3 verso 16 nos dice: la Biblia entera nos fue dada por inspiración de Dios y es útil para enseñarnos la verdad, hacernos comprender las faltas cometidas en la vida. Ella es el medio que Dios utiliza para capacitarnos plenamente, para hacer el bien. Cuando nosotros vemos en el versículo de 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mis hermanos, cada momento que nosotros tomamos ese tiempo para revisar la palabra de Dios, para escuchar la palabra de Dios, para aprender de la palabra del Señor, tenemos que llegar con ese corazón dispuestos a ser enseñados, dispuestos a recibir la palabra de Dios, poner a un lado todo conocimiento que hayas tenido, porque todo lo que hayas podido aprender no se compara con lo que Dios te va a entregar en esa mañana. ¿Con qué anhelo del corazón, con qué anhelo estás acercándote a Dios? ¿Con qué deseo te presentas hacia el Señor de querer aprender más de Él? Y al hacerlo, ¿de qué manera tú estás glorificando el nombre de Dios con ese corazón contrito y humillado al presentarse delante de Él para poder recibir su palabra, poder aprender de la palabra del Señor? Porque cuando nos acercamos a la palabra del Señor, debemos entender que aquí el Señor nos va a mostrar, nos va a enseñar, nos va a redarguir, nos va a corregir, nos va a instruir. Y eso significa que tiene que presentarse toda persona delante del Señor con una disposición de ser enseñado, con una disposición de comprender que su palabra nos va a corregir, su palabra nos va a instruir. Nuestra manera de presentarnos delante de Dios tiene que ser con un corazón dispuesto. Y es por ello, mis hermanos, que la actitud con la cual nos presentamos delante de Dios debe ser diferente. En muchas oportunidades, cuando abrimos la Biblia y empezamos a leer la palabra del Señor, debemos tener mucho cuidado
cómo nos presentamos delante de Él. En algunas oportunidades podemos leer el pasaje bíblico, podemos intentar remarcar algunos puntos importantes y orar por lo que hemos visto. Pero eso quedaría en solamente conocimiento. Tenemos que llegar delante de Dios y presentarnos como debe ser, reconociendo nuestras faltas, reconociendo nuestra condición delante de Él. Tenemos que entender que cuando nos acercamos hacia el Señor y empezamos a estudiar la palabra, vamos a comprender nosotros que debemos honrar a nuestro Padre, glorificar el nombre de Dios. La Biblia no es una simple colección de libros, mis hermanos. Es la inspiración divina de Dios. Es el aliento de vida. Y es ella que nos dará dirección. Te va a corregir, te consolará, te ayudará. Pero si nunca le dedicas ese tiempo, ¿cómo te podrá hablar el Señor? Es por ello, mis hermanos, que es tan importante tener esos momentos de quietud a diario. Y es que estamos reduciendo a instantes con la palabra cuando deberían de ser tiempos prolongados en poder recibir y aprender. Mis hermanos, en los tiempos a solas, en la oración, Dios está formando nuestra vida y nos está mostrando qué es lo que tenemos que hacer. Algunos podrían decir, Dios nunca me ha hablado a mí. ¿Lees la Biblia todos los días? Así es como Dios te quiere hablar. Si no lees la palabra del Señor, ¿cómo entonces vas a poder relacionarte con Él? Si no usamos la forma principal por la cual Dios nos quiere hablar, ¿cómo nosotros podemos entonces entablar ese diálogo con el Señor? Si no leemos lo que Dios nos ha dejado, si no tenemos esa relación personal con Él, ¿cómo nosotros vamos a poder entonces fortalecer nuestra vida de devocional, nuestra vida de comunicación con el Señor? La palabra nos muestra entonces que para poder compartir lo que Dios nos va hablando, tenemos que desarrollar esa comunicación con Dios. ¿Cómo estás desarrollando esa comunicación con el Señor? ¿Limitas tal vez tu diálogo con Dios con una frase típica que podríamos escuchar al decir, Dios, ayúdame? O esas frases extrañas que muchas veces solemos mencionar en algunos momentos de dificultades. Dios, no me olvides, no me dejes o no me abandones. Y consideramos que con frases como ella estamos intentando hacer recordar a Dios que tiene que estar con nosotros. Mis hermanos, una relación con Dios es un diálogo continuo, es una comunicación fluida y es bidireccional. No es solamente lo que nosotros podamos pedir a Dios, es aquello que Dios nos va a mostrar y nos va a decir aquello que tenemos que hacer. Dios nos habla por medio de su Espíritu. La voz de Dios la vamos a escuchar nosotros en su palabra. El Espíritu Santo claramente nos dice que nos lleva a toda verdad. En Juan capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, nos muestra cómo el Espíritu Santo, por medio de la palabra, nos va a guiar y nos va a instruir y nos va a mostrar la voluntad del Padre, la cual nosotros tenemos que aprender a caminar y a guiarnos correctamente. Dios nos habla por medio de los siervos que también el Señor ha puesto. Hemos podido ver con claridad cómo Dios nos ha hablado en esta semana y cómo ha confrontado también la manera como nos presentamos delante de Dios, con qué actitud nosotros damos esa reverencia, esa gloria que Dios se merece.
que muchas veces nos hemos acercado por intereses personales más que para glorificar el nombre de Dios. Cuando somos confrontados con esta verdad, comprendemos entonces que tenemos que hacer estos cambios para que nuestra vida sea una vida que honre y glorifique el nombre de Dios. La palabra del Señor nos trae claridad y despeja nuestras dudas, pero nos pone también en el camino en el cual nosotros tenemos que andar. Eso significa, mis hermanos, que la palabra nos va a corregir, nos va a redarguir, nos va a instruir, nos pone en el lugar donde tenemos que estar para que caminemos por donde debemos andar, no por donde nosotros pensamos que es correcto, sino por donde Dios nos está diciendo, es este el camino que tienes que seguir, es esta la forma como tienes que vivir. La palabra nos instruye, nos muestra, nos direcciona. Y muchas veces, mis hermanos, en medio de tantas bendiciones, de cómo Dios nos está dirigiendo, conduciendo, guiando para hacer las cosas correctas, nuestra terquedad, nuestra manera de ver las cosas nos lleva a intentar irnos en una dirección contraria a lo que Dios nos está mostrando. Dios nos habla por medio de cada una de las situaciones que estemos pasando, aún en medio de las pruebas. Y es que en medio de las situaciones tan difíciles, nosotros aprendemos también a buscar de Dios. Y Él usa muchas veces diversas situaciones para mostrarnos cuán importante es mantener nuestra vida unida a Él. Muchas veces podemos oír cómo Dios, por medio de su palabra, está direccionándonos a que entendamos que separados de Él nada podemos hacer. Y lo hace porque nos ama, porque espera de nosotros que nuestra mirada esté puesta en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales. Y eso significa, mis hermanos, que el Señor en los tiempos a solas, cuando hablamos con Él, recibimos la palabra que nos muestra que esta vida es pasajera y que tenemos que vivir una vida que testifique del amor de Dios y mostrar a otros lo que Dios sigue haciendo en nuestras vidas. Muchas veces, mis hermanos, podríamos traer a la memoria tantos pasajes bíblicos y recordar, por ejemplo, como en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y esto nos lleva a nosotros a reflexionar que en medio de cualquier situación difícil tenemos el santo refugio en la palabra del Señor, en el Señor. Confiamos en que Dios obrará. Sabemos que Dios tiene el control de todo. Sabemos que nada puede escapar de la voluntad de Dios. En Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12, no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y cuando hablamos de castigo, hablamos de corrección, hablamos de encaminar, de poner en dirección. Yo te diría, mi hermano, mi hermana, debemos estar agradecidos para con Dios en las diversas oportunidades en donde Dios nos está guiando, donde Dios nos está direccionando. ¿Por qué es importante, mis hermanos, que Dios nos hable? ¿Por qué es importante, mis hermanos, tener esa dirección de parte de Dios? Mis hermanos, debemos estar gozosos de saber que podemos escuchar su palabra, que podemos recibir su dirección, que podemos ser guiados por Él. No menosprecies todo lo que Dios nos muestra día a día en su palabra. No minimices tus tiempos a solas con Él. En Juan capítulo 10, versículos 27 y 28, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna,
y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mí. Mis hermanos, qué hermoso pasaje, qué hermosos versículos, porque nos habla que podemos escuchar su voz, nos habla que podemos tener esa relación personal con Él. Nos está hablando que nuestras vidas están íntimamente relacionadas en su palabra, en su voluntad, aprendiendo a vivir conforme a aquello que Dios nos va a mostrar. Mis hermanos, tengamos siempre ese temor reverente delante de Dios. En Hebreos capítulo 12, versículo 25 nos dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Dios está cuidando y guiando cada paso que damos. Y es por ello, mis hermanos, que a medida que nosotros desarrollamos esta relación íntima con el Señor, vamos recibiendo de su palabra. Y esta palabra bendita del Señor se pone en práctica en nuestra manera de vivir. Y eso es la efectividad de la palabra del Señor en nuestra vida. Y es aquí entonces cuando, poniendo en práctica lo que nosotros aprendemos en la palabra del Señor, podemos dar testimonio vivo de lo que Cristo está haciendo con nosotros. Y es ahí entonces donde podemos compartir lo que Dios nos ha hablado. La única forma correcta de compartir lo que Dios nos ha hablado es haciendo de nuestra vida una vida práctica de la voluntad de Dios. Y el reflejo de esa vida práctica en la voluntad de Dios será entonces la mejor forma de compartir lo que Dios nos ha hablado. ¿De qué manera estás tú poniendo en práctica lo que Dios te habla cada día con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu entorno familiar? ¿De qué manera lo estás poniendo en práctica? En muchas oportunidades, mis hermanos, podemos estar haciendo lo contrario a lo que Dios nos ha hablado. Y eso nos demandará entonces a ser sensibles a la voz de Dios, a tener cuidado de todo aquello que el Señor nos muestra, a comprender que toda palabra de Dios debe ser tomada con reverencia y debe ser puesta en ejecución en nuestra forma de vivir. Debemos de hacer práctica la palabra del Señor y nuestras vidas tienen que reflejar aquello que Dios nos muestra día a día. Te invito, mi hermano, mi hermana, a reflexionar en ello. Que el Señor te guarde y te bendiga y que en este día te permita reflexionar en aquello que Dios te quiere mostrar. Dios me lo bendiga, amados hermanos.